Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión. Estamos en Varieté de Cultura. Los lunes a partir de esta misma semana vamos a tener una cita pues con dos asociaciones que buscan siempre dar a conocer lo mejor de nuestra ciudad y de nuestro entorno, de Algeciras y del campo de Gibraltar. Siempre hablando desde nuestro patrimonio, desde nuestra historia. Comenzamos esta semana con los amigos de La Trocha. Concretamente se encuentra su presidente, Carlos Gómez de Avellaneda. Carlos, muy buenas. Muy buenas. Que retomamos otra vez esta sección. Esto es una alegría, de verdad. Hombre, por lo menos vamos a intentar llegar a las casas de los algecireños, algecireñas, campos gibraltareños y campos gibraltareñas, para que sigan redescubriendo la historia de nuestra ciudad. No es un intento. Llegáis, constantemente me encuentro personas que me dicen hay que ver los programas que hacéis, hay que ver Cote, hay que ver... La preguntita que le hago. Algo es algo. Bueno, pues yo me alegro. Vamos a empezar, ¿no? Y lo vamos a centrar, como estábamos hablando justo antes de empezar, en el Río de la Miel. ¿Quién no conoce o ha escuchado hablar del Río de la Miel, no, don Carlos? Es tan popular como en el fondo poco conocido. Importantísimo, porque en el fondo es la razón de ser de Algeciras. Cuando hubo los primeros poblamientos en el solar de Algeciras, fue porque vieron dos colinas, que eran San Isidro y la Vía Vieja. En medio había una ensenada y allí desembocaba un río que era perfectamente regable, o sea que era un sitio óptimo. Porque el Río de la Miel, ¿dónde nace? Bueno, nace en las sierras de Algeciras y se puede decir que tiene 4 tramos en su recorrido. El tramo primero es el paraíso. ¿Vamos con la fotografía? ¿Te lo enseñamos? Venga. Es una naturaleza completamente salvaje, donde hay una cantidad de endemismos botánicos, una verdadera maravilla, y que nada más que estas gargantas ya justificaban la existencia del parque de los Alcornocales. Pero es que, don Carlos, uno ve esta fotografía y parece que está al norte de Europa, no en el sur de Europa, sino al norte por, primero, la vegetación y después por esa cantidad de agua, ¿no? Algeciras es una caja de sorpresas. Para mucha gente se relaciona con ciertos tráficos y cosas muy raras, ¿no? Pero luego se escarba y la realidad es impresionante. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues seguimos en este paraíso natural que es la parte alta del Río de la Miel, que tiene un agua purísima, que si a alguien se le ocurriera envasar el agua del Río de la Miel o el agua en la chorrera o también el agua de la garganta del Capitán, sería un agua mejor que la del Lanjarón. Buah. Eso es un negocio que está para cuando venga algún emprendedor con ganas de hacerlo. Aguas fabulosas. Es más, en estos sitios que han salido... ¿Estas son las denominadas pozas, se pueden llamar? Sí, son las famosas pozas. Esto es una de las pozas. Esto es típico del tramo de montaña. Sí. Que se queda, hay unas lajas de piedra y hacen una especie de embalse y son las... Está muy fresquita ahí el agua, ¿eh? Doy fe que yo con mis amigos los morenos, nos vayamos ahí de Puedes chico. estar bañándote y bebiendo al mismo tiempo. Venga, seguimos con fotografías para tampoco... La segunda fase, no he traído fotos, es lo que yo llamo fase de secano.
y se ve al fondo las colinas que son de secano, son para cereales y para ganado. Esa zona de secano que vemos a través del acueducto es donde ahora está pues la circunvalación y los nuevos barrios y todo eso. Wow. En la foto ya estamos en la zona de las huertas. Entonces, la zona de secano, en la zona de ganadería y de cereales, es porque no se podía regar, pero aquí ya podemos regar. O sea, se entra en la llanura, una pequeña llanura aluvial, creada por las aportaciones del río, el proceso de arrancar material de un sitio y depositarlo en otro. Esta llanura perfecta para los cultivos, pero perfecta desde la noche de los tiempos. El problema es que es pequeña. Y aquí vemos el acueducto, que fue una maravilla del siglo XVIII, que en realidad no se hizo para proporcionarle agua a Algeciras, sino a la marina. A la propia marina. La marina tenía un problema gordísimo siempre de suministro de agua, el hacer aguada, y desembarcaban donde podían, se valían de pozos y tal. Pero el agua de este acueducto del siglo XVIII llegó hasta la plaza del mercado y allí iban los barcos a proveerse de agua a las tripulaciones, en una fuente que se ha conservado hasta principios de este siglo. Continuamos, siguiente imagen. Bueno, vemos la monumentalidad de este acueducto, que es tan grande que ha habido turistas inexpertos que lo han calificado como acueducto romano. Y así figura en algunas postales. Claro, pero ahora mismo, ¿este es el inicio en el cobre, puede ser, o no tiene...? No, tiene un tramo en el cobre, ¿sí?, que es independiente de este. Ah, vale. Este es más grande. Y aquí vemos, esto es muy interesante, porque lo que antes eran huertas en esta llanura, en cuanto llegó el ferrocarril, y aquí vemos algunas instalaciones ferroviarias, ya el ferrocarril llegó a Algeciras, y esa es una de las fechas más importantes de su historia, en 1893. ¿Y por qué fue importante? Porque a Algeciras solo se llegaba a lomos de caballería. Los caminos eran inexistentes, era más fácil comunicarse por barco y el único camino un poco competente era hacia Málaga. Pues mira, así estamos todavía, así, porque de Algeciras a Cádiz por vejez todavía nos cuesta, y ya si hablamos del tren, don Carlos... Pero esa es la asignatura pendiente, las comunicaciones. Un profesor mío de geografía decía, si un día sois gobernantes, crear comunicaciones, y lo demás vendrá solo. Yo creo que sí. Se dice, esos aeropuertos que no sirven para nada, bueno, eso es un despilfarro, pero la autopista que está al lado, esa a lo mejor sí sirve para algo. Seguimos. Bueno, aquí tenemos la estampa teóricamente entrañable de las lavanderas, que de entrañable no tenía nada. Es una profesión durísima, bueno, como todos los trabajos de aquella época. Fijaos estas mujeres deslomándose, aquí ni cuestión ergonómica ni nada, ¿no?, para con sus tablas y sus lajas de piedra lavar la ropa por las malas, porque es que ni detergentes ni historias. Vemos al fondo una pasadera. ¿Sí? Estas pasaderas eran muy interesantes a falta de puentes. Yo puse sobre un plano por lo menos 6 pasaderas que había. Esto fue en los años 60, un informe que pidieron los militares y demás. Y miles de personas se comunicaban jugándose el tipo, saltando por esas piedras, hasta que ya se hicieron infraestructuras modernas, se quitó el río de la Miel y todo eso. La ropa la tendían a secar en los matorrales. Sí, allí lo vemos a la derecha, ¿no? Arriba a la derecha, efectivamente, ¿no? Justo debajo del sello, ahí se ven esas ropas blancas. Y es muy encomiable este grupo que se ha hecho en Algeciras, de señoras que se visten de lavanderas. Recrearte, en este caso, cuando fue la Algeciras romántica, ¿no? La fiesta exacto. de Algeciras entre mares, ellas se hicieron los vestidos de esas lavanderas, haciendo un homenaje
a la mujer la bandera de la ciudad de Algeciras de esa época. Que además estas cosas de recreaciones suelen ser relativas a uniformes o a gente elegante, pero que se haga sobre algo tan popular, y además ese grupo para mí es un homenaje a un sector laboral. Correcto. Que estuvo, en fin, como estaba la gente humilde antiguamente, mal pagado y trabajos sacrificadísimos. Continuamos. Eduardo, denle usted el botón. No tengo fotos de las huertas. Las huertas eran algo tan fabuloso que cuando Algeciras fue destruida en 1375 por los granadinos, las huertas siguieron funcionando. Y cuando se reconquistó la zona, en el siglo XV, XVI, XVII, hay más noticias de las huertas que de las ruinas de Algeciras. La propia ruina, ¿no? Concretamente, cultivos que nos parecen raros, como el lino. Había pleitos, porque la zona de regadío estaba tan explotada que apenas dejaba paso para los caminos, y luego había un montón de molinos, que eso te indica, esos molinos pues atenderían a la producción cerealística de las colinas, y de esa época, ¿no? Y es algo interesantísimo. Concretamente deberíamos preservar mejor los molinos e incluso en un centro de interpretación reconstruir un mecanismo. Hay algo en el museo, es interesantísimo. De esa fotografía hay que destacar que estamos ya en la zona baja, ¿no? Esto ya es vemos hasta el hotel. La cuarta parte, el cuarto sector, sector puerto. Hay que decir que había un brazo de mar que llegaba por lo menos hasta el puente Matadero, que lo que ahora es barrio de la Caridad era agua con los pecaditos por allí moviéndose. Que eso se ha ido colmatando poco a poco con los aportes del río. Pregunto, siempre he escuchado, ¿no?, que ya por último cuando se cierra esa canaleta del río, era debido un poco también al mal olor que se Bueno, eso es muy ahí, discutible, ¿no? Y del río de la Miel podíamos hablar durante una serie de programas. De acuerdo, olía muy mal, pero quizás con un sistema de depuradoras se podía haber limpiado el río. Desde luego la solución que se le dio fue tapar una cosa, pero el urbanismo posterior ha sido deplorable. O sea, luego hablaremos al final, dentro de un par de minutos, hablaremos de algo de lo que se podía haber hecho, que no lo digo yo, lo dice un arquitecto como Fusgueras. Venga, seguimos entonces. Bueno, quería decir, un momentito. Bueno, el hotel, ¿no? Ahí se ve. Esta es la zona que fue puerto de Algeciras para embarcaciones ligeras durante muchos años. Y lo que no se sabe es que pasado ese puente estaba la huerta del Ancla, que se llama así porque había un astillero de Ribera. ¿Ahí había un astillero de ahí en detrás. esa zona? Buah. Hay fotos. Lo que pasa es que no las he traído para no terminar a las 8 de la noche. Y ahí se hicieron muchas de las lanchas cañoneras del siglo XVIII del almirante Barceló. También en Algeciras se hicieron algunas, las pequeñas, de las baterías flotantes famosas. Ese astillero de Ribera estuvo funcionando hasta época bastante reciente. En esta foto vemos la dársena del río en su ancho original. Luego se rectificó, cuando ya perdió importancia como puerto, fue sustituido por los malecones exteriores, se rectificó y el ferrocarril pasó primero por la parte izquierda. Sí. Puede que ya estuviera el ferrocarril. Sí, yo sé algo que usted quiere decir porque hemos visto fotografías años anteriores con ustedes. Iba a parar a un muelle de madera, que además tenía unos barcos maravillosos de ruedas de palas que eran propios de un lago suizo, más que de la zona del estrecho. Y bueno, vamos a ver. Vamos a seguir porque creo que a lo mejor ahora... Aquí vemos ya el río rectificado y cerrado. Y un detalle. Y lo que usted estaba diciendo, ¿no? En este caso ahora el tren pasa hacia el otro lado. ¿Eh? Efectivamente. Y se abandonó el muelle de madera porque estaba ya muy mal, se hizo un puente y pasó por ese lado. Las redes, estas redes son un recuerdo de cuando Algeciras era una potencia pesquera que era rival de Vigo y subían para Madrid los trenes pescaderos de un montón de vagones y no cabían los barcos en el puerto, donde se ven ahora estas redes secando, claro, o remendándose. Claro.
Eso ha sido una riqueza que se ha perdido. Pienso que por causas políticas de aguas territoriales, Marruecos, esos líos, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte empezó a decaer, y fue una pena. Seguimos. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos, eso correspondería un poco antes. El puerto con su tren de mercancías en este caso. Hay que fijarse que los hoteles se hicieron a ambos lados del río. El Hotel Sevilla, que no lo vemos aquí, el que fue luego Hotel Marina Victoria, el Anglo y el Término, a esta otra orilla, tenían el tren y las gabarras entraban por el río. Esta foto es anterior a la que vimos antes. Y las gabarras servían para que las mercancías de los barcos grandes, como el que se ve al fondo, que no podían acceder a tierra porque no tenían muelles, descargaban en las gabarras y entraban por el río, como si fuera un canal, y ya descargaban allí. Vemos ahí un montón de mercancía descargada. Sí, unos sacos, ¿no? Para que la Puede gente que sea, con el color, la idea. Parece corcho, pero no lo sé, parecen sacos. O sea que las cosas, los sitios están vivos. Este río de la Miel había movimiento, por lo que estamos viendo. Ha cambiado un montón de veces. Y hay una cantidad de cosas que hablar de cualquier sitio impresionantes. Venga, continuamos. Sí. Bueno, aquí tenemos otra foto también. Aquí, esos barcos grandes que se ven, aquel que se ve al fondo, la otra orilla, es una de las gabarras famosas. De esas lanzaderas que iban a recoger a los barcos grandes. Efectivamente. Y estas se construían pasado el puente, en el astillero de... Que había dicho usted anteriormente. Efectivamente. ¿No? Y cuando se hizo el puente, pues ya era un problema salir con un barco que tuviera mástil, era un problema, pero las gabarras que iban a remolque pues no lo tenían. Y otra cosa interesante en Algeciras es la construcción naval, que algún día se estudiará, hay algún especialista. Sí, y, lo hay. Y bueno, también tienen mucho que decir ellos. Venga, seguimos porque si no, como dice don Carlos, nos va a dar las tantas hoy, ¿no? Aquí hemos seleccionado lo que usted decía al inicio, ¿no? Algeciras se construyó alrededor del río. La Villa Vieja y la Villa Nueva, como el que dice, ¿no? Una plataforma a un lado y una colina en el otro. Fácil de defender las dos. Y la población de Algeciras ha sido siempre, ha tenido dos polos, el norte o el sur del río. Y no se sabe realmente cuál empieza antes. Pero van cogiendo. En un momento dado tiene más importancia el norte, en otro es el sur. Por ejemplo, Julia Traducta Romana en el sur, en la Villa Vieja. Luego pasa al norte y así sucesivamente. Pero vamos a una cosa aquí muy curiosa. En este plano, quizá el primero moderno y científico que se hizo de Algeciras en 1320 y tantos, hay varias cosas importantísimas. Una, vemos las murallas, en rojo, las murallas medievales. Dos, vemos el primer sondeo que se hizo del puerto. Ese sondeo, cuando se corrió la voz, atrajo gente de todo, Algeciras estaba en ruinas, atrajo gente de toda España, porque una operación tan complicada como un sondeo era para hacer un puerto, y un puerto era dinero. Fue como la conquista del oeste, vamos, o como el pasar a América, cuando la América virreinal a buscar fortuna. Por eso muchas tradiciones de Algeciras, de cuando Algeciras estaba destruida, se han perdido. Porque como llegó todo el mundo de fuera, ya no mantuvieron eso. Y se perdió en muy pocos años, se perdió la memoria de un montón de cosas. ¿Podemos poner lo de antes? ¿Cuál? ¿El mapa? La anterior, sí. Sí, hombre, se lo decimos a nuestro compañero Eduardo y lo pone. Yo voy a ser breve. El mapa, ¿no? El mapa. Venga, vamos a buscar ese mapa en el que veamos las dos colinas. Quería decir, en línea negra está la fortificación que se calculó para Algeciras. Esos cuadraditos chiquititos que se ven en el centro son chozas, 50 chozas de los primeros repobladores, que llegaron en plan improvisado. Luego también interesante, vemos el río, ¿no? Ese verde que está alrededor del río es la zona de llanura y de huertas, que tuvo una importancia capital.
Por supuesto que esas huertas suministraron no solamente a la Nueva Algeciras, sino a nuestra amiga la Marina. Que lo que usted dijo al inicio. Igual que las huertas de la Línea suministraban en gran medida a Gibraltar. Pero hay que tener en cuenta que no había alimentos envasados, no había neveras ni nada. Pasamos. Bueno, aquí se ha trazado sobre un mapa moderno la reconstrucción de las murallas, pero lo que nos interesa es ese punto que está en medio entre ambas villas, la Villa Vieja y la Villa Nueva, es el puente Matadero. El Pues sector bien, A y sector B, para que se hagan ustedes una idea. exactamente. El río era navegable hasta el puente Matadero, y del puente Matadero hacia arriba desaparecían las actividades relacionadas con el mar y era el regadío en unas vegas fantásticas, muy privilegiadas, porque además estaban defendidas del levante por las dos colinas. Y claro, aquello era fuera de serie. Vamos a seguir. Bueno, un mapa del siglo XVIII bastante mal hecho. Sí, bueno, pero y encima útil. nos marca hasta la Isla Verde, ¿no? Efectivamente, que un día hablaremos de la Isla Verde, ¿eh? El nombre de Algeciras no viene de esa isla, viene de otra cosa, Vale. que ya la explicaremos. Vale. Pues mira, en el centro vemos el río, Sí, y vemos unos arbolitos muy bien colocados. sí. Esa es la Alameda Vieja, que estaba en la calle Alameda. Y al sur, más hacia nosotros, vemos huertas. La mayor parte de la Algeciras, vamos a llamar urbana, en el siglo XVIII, eran huertas entre las calles. Y la calle de las Huertas no es porque hubiera huertas allí, que las había, sino porque era el antiguo camino a la zona de las huertas. Y ahí vemos las huertas propiamente dichas, que además esas huertas ya fueron cantadas en la Edad Media. El poeta este que habla del río de la miel y de una noche de juerga que pasó allí estupendamente, todo muy poético, pues claro, ahora es inconcebible. Claro. Pero hay que pensar lo que sería entonces aquello, una verdadera maravilla. Seguimos. Sigo. Bueno, aquí sobre uno de estos planos, los más antiguos de Algeciras, mi hija ha trazado, que es experta en estas cosas de infografía y tal, y maquetación, ha hecho una reconstrucción. Lo que vemos en rojo son caminos cuando Algeciras estaba en ruinas, que luego fueron calles. Por ejemplo, la calle Convento a la izquierda, la calle Convento a la derecha y la calle Tarifa a la izquierda. Y también atraviesan, se ve la Plaza Alta y la Plaza Baja. Luego el camino hacia las huertas, y luego el camino que comunicaba por el puente Matadero, que estaba en ruinas, con la Villa Vieja. Hay una ley de persistencia en el plano, que es que los espacios viales, como no se edifican ellos, se pueden transmitir a lo largo de siglos. La calle Convento era vía romana en época romana. Luego fue calle medieval, luego volvió a ser camino al destruirse Algeciras y luego volvió a ser calle. ¿Y por qué? Porque no se hace una casa en mitad de una calle. Es más práctico, de una calle importante, poderla seguir utilizando sin que tenga un obstáculo. Podemos pasar. El caos de la Algeciras actual. De eso también habría mucho que hablar. Vemos la Villa Vieja y la Villa Nueva en el centro, pero lo que nos interesa en realidad es la Piñera y la Bajadilla. ¿Por qué? Porque están separadas, ¿no? Por el río, ¿no? Efectivamente, ese espacio marrón que pone Río de la Miel, en realidad es una especie de tierra de nadie para el urbanismo. González Fusgueras, en el último plan de urbanismo, se dio cuenta. Algeciras sigue manteniendo la dicotomía de la Edad Media, dos ciudades. Si nos damos cuenta, apenas hay comunicación entre la Algeciras Norte y la Algeciras Sur. Y son comunicaciones muy contadas.
Y ahora tiene como 2 trastiendas, una enfrente de otra, Sí. que se han convertido en una zona marginal, inaprovechada por completo. Y dejando volar un poco la imaginación, si alguien ha ido a Málaga y ha entrado por la avenida donde está el Corte Inglés, desde la carretera general, sueño con que algo así se pueda hacer en ese espacio completamente abandonado. Una urbanización en condiciones que sea un nuevo centro de Algeciras que la articule y gire completamente las fuerzas que hay ahora actuando. Y es perfectamente posible. Y que reurbanizando de nuevo el cubrimiento del río de la Miel podía tener verdadero carácter monumental. Por supuesto, la vía del tren tendría que ser sustituida y hacer una estación un poquito más periférica, aunque la que tenemos es muy cómoda, esa es la verdad. ¿Alguna fotografía más, don Carlos? Creo que hay algo, sí. Un par, nada más, ¿no? Bueno, aquí vemos la evolución geológica de lo que es el barrio de la Caridad. Pasa que está mal montado. A la izquierda tenemos cuando llegaron los primeros pobladores y demás, y se puede decir que es en época fenicia y tal, ¿no? El brazo de mar, la ensenada. Luego vemos la llanura aluvial y la llanura creada por los arrastres del río de la Miel. Y vemos las 2 plataformas que se forman, pero de esto ya hablaremos otro día. Vale. A ver, hay una más, creo, y ya terminamos. Esta está hecha por un investigador alemán a principios de siglo, Jürgen, que se maravilló con Algeciras y hace un estudio urbanístico de Algeciras que figura algo así como entre los 15 que elige de España. Pues... Y Algeciras entonces era muy bonita. Luego Algeciras es fea en parte ahora. Eso lo vamos a cambiar. Yo creo que sí. Yo me he propuesto eso. Yo creo que sí. Don Carlos Gómez de Avellaneda, muchísimas gracias por tenernos. Nos vemos en 15 días y seguiremos hablando de cositas de nuestra ciudad, ¿no? Gracias a vosotros por el interés que tenéis. Somos siempre. un mero informador, un mero altavoz para que todo el mundo se entere. Lo dicho, don Carlos, nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Señoras y señores, nosotros le dejamos con la programación de Onda Algeciras Televisión. Mañana volveremos con los Pacos y con más cositas aquí en su varieté. Hasta mañana. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.